¿Están todos? Daniela, te cedo la palabra. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de moderar este panel con increíbles mujeres. Vamos a estar hablando temas que son de mucha relevancia en estos momentos, en esta época. Admiro mucho y respeto mucho a las mujeres que forman parte de este panel, así que estoy segura que tendremos consejos y aprenderemos su experiencia durante estos minutos que vamos a estar platicando. Vamos a empezar a hablar de un tema que creo que todos y todas escuchamos, pero realmente poco nos ponemos a pensar realmente qué es, ¿no? El liderazgo femenino. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo? ¿Qué diferencias hay o qué diferencias percibimos las mujeres entre el liderazgo femenino y ese liderazgo masculino, patriarcal? Me encantaría escuchar un poco de las experiencias de cada una. Creo que vivimos en un momento, siempre digo, como muy curioso para hacer porque nos está visibilizando. Tenemos ya muchas empresas que hablan incluso de acciones afirmativas en favor de las mujeres para que haya más representación. Ya tenemos los mismos derechos que los hombres ante la ley, ¿no? En teoría, digamos que hemos logrado una igualdad formal, una igualdad en papel, pero quienes estamos aquí sabemos que la realidad muchas veces nos cuenta otra historia. Entonces, hoy vamos a meternos más para platicar de la igualdad sustantiva, ¿no? De nuestras experiencias y nos cuentas un poquito sobre para ti qué es el liderazgo femenino, si ves realmente alguna diferencia en tu experiencia profesional y cómo tú lo ejerces, o cuál ha sido pues un poco tu... Hola, bueno, pues buenas tardes a todos, antes que nada, y muchas gracias por la invitación, ¿no? A participar de este panel. Y antes de empezar a hablar de liderazgo, a mí me gustaría ser muy clara como en la razón detrás, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es solamente una razón de patriarcado, de justicia social, etcétera. Para mí, hay una razón detrás de poder acceder al mejor talento. Y si nosotros no estamos abriendo las puertas a las mujeres en alguna forma equitativa, pues nos estamos perdiendo del 50% del talento que está disponible en el mercado. Entonces, para mí esa sería la primera razón. Y después del porqué del liderazgo femenino. Y después, por supuesto, hay muchísimos estudios. Hay uno muy grande que hizo McKinsey, donde se fue demostrando los beneficios que hay en el PIB de los países al ir incorporando a las mujeres a la fuerza laboral, pero también la correlación entre los resultados de las compañías. Creo que hizo alguna muestra de las compañías que estaban cotizando en la bolsa de Estados Unidos y se comparaba el rendimiento a través del tiempo en aquellas que eran lideradas solamente por hombres versus aquellas que eran lideradas por mujeres o en un esquema con mucho más inclusión, y aquellas que tenían mejores resultados eran las que tenían un liderazgo mixto. ¿Por qué creo yo que es muy importante? Y no solamente es el liderazgo femenino, sino que creo que es toda la diversidad también de pensamiento, que hay una buena mezcla de background económico, socioeconómico, universidades, culturas, género, etcétera, porque las personas que al pensar distinto, al traer distintas experiencias de vida a la mesa, pues pueden hacer que las decisiones, sí haya más debate, pero que después haya también mucha más creatividad, mucha más innovación, y que las respuestas a las que se lleguen pues sean mucho mejores, ¿no? Entonces creo que esto está también probado, no es data que invente yo, sino que está ahí visto, ¿no? Entonces los equipos, siempre que se den dos factores, que sean diversos, pero también que exista la seguridad psicológica para poder expresar los puntos de vista sin miedo a represalias, pues da mejores resultados, mucho mejor debate y mucho mayor innovación. Entonces, esas serían las razones por las cuales yo estoy mucho más a favor de ser más abiertos en los temas de liderazgo femenino. Creo que traemos eso a la mesa y al tener una distinta experiencia de vida,
y que al final pues estamos para hacer negocios y para poder acceder al mejor talento posible. Gracias, Mildred. Concuerdo contigo que sin duda el traer más diversidad en equipos de trabajo hace precisamente que podamos resolver los problemas con mayor creatividad, con más ideas sobre la mesa y no solamente basándonos en la experiencia de vida de cierto género o de ciertas características las personas. Dorotea, ¿nos quieres platicar un poquito más para ti qué es el liderazgo y alguna experiencia que nos puedas contar de tu propia? Hola, buenas tardes y muchísimas gracias a todos y gracias. Me siento muy feliz de estar en este panel el día de hoy. Y pues sobre el tema que tenemos hoy realmente como del liderazgo y retomando pues algunos puntos que empezó a tocar Mildred, pues yo obviamente como extranjera aquí en México y teniendo una experiencia internacional en mi carrera, trabajando en varios países, en varias culturas diferentes, estoy en lo personal profundamente convencida que más mezcla, más internacional, más género hay en una empresa, más opciones da. Es decir, que los problemas que puede tener una empresa, el mercado que tiene, los clientes que tiene, es un mercado 360 de hombre, de mujer, de niño, de abuelos, de todo. Y entonces pensar que si nos quedamos en un mundo limitado de, pues solo los hombres blancos de 30 a 50 años, y solo van a proponer solo ciertas soluciones y tenemos que poder contestar a todas las problemáticas de una empresa y las problemáticas son de todos. Entonces, en eso es muy importante y necesario que obviamente pues haya primero como de mujeres en la empresa, pero evidentemente también como de un liderazgo femenino porque atiende realmente algo mucho más representativo de lo que necesita una empresa. Entonces, para mí eso sería como el primer punto de pensando que pues hoy vivimos en un mundo mixto, pues las empresas tienen que ser mixtas, tienen que adaptarse y por eso la respuesta sí o sí tiene que pasar también con liderazgo femenino. Y después, sobre este segundo punto que estabas comentando de experiencia personal, y pues cuando yo empecé mi carrera, yo estaba como de trabajando en consultoría de estrategia y fui la única mujer durante muchísimos años y hasta también como de trabajando en países en esta época, pues yo estaba trabajando en Dubái, entonces pues una mujer blanca, francesa, en Dubái, no casada. Sí, fue muy complicado para mí trabajar allá y de hecho pues decidí irme de este país y no seguir trabajando allá y algo que me gusta muchísimo como siempre expresar y comentar en esta experiencia es que lo he hecho en este momento de decir, no, pues es demasiado difícil y pues mejor me voy y voy a trabajar en otro lugar y pues aquí acabé en México. Pero ahora pues que me siento pues más señor, con más experiencia y más capaz de pelear. O sea, también ya me siento como con las herramientas y los argumentos para poder pelear. A veces sí me arrepiento de haber como de dejado esto, es como, pues más sencillo, me voy, será la pelea de otra o de otras personas. Y eso, más bien como en mi experiencia, consejo sería de una vez si tuve esta oportunidad realmente de poder pelear e intentar convencer, me di cuenta de lo difícil que era y pues me rendí. Y entonces pues estoy, por eso ahora cada vez que me invitan en estos paneles es como decir, pagar esta deuda de este día en cual me fui. Entonces por eso ahora me gusta muchísimo participar en estos paneles y sí, es como de una situación muy difícil y creo que pues no tenemos que desesperarnos y realmente como de platicar, sensibilizar a la gente y no solo en paneles como ahora de trabajo, pero también significa de, no sé, hablar en cenas familiares, hablar con sus amigos, o sea, transformar la sociedad y ayudar a transformar la sociedad se hace todos los días en todas las acciones y es importante pues que nosotras como primera actoras de esto seamos también involucradas en esto. Gracias, Dorotea. Sí, sin duda me puedo imaginar tu
experiencia de esta interseccionalidad de ser mujer, ser extranjera y ser no casada en una sociedad donde se le pone mucho valor cultural al Estado civil? Me imagino que tendrás muchas experiencias de enfrentarte aún más barreras, ¿no? Por esta interseccionalidad. Cecilia, ¿quieres, si ya se solucionaron los problemas técnicos, quieres ¿Y ahorita sí ya me escuchan? Sí, buenísimo. Claudia, Michelle, Dorothy, Mildred, Daniela, qué honor compartir un panel con ustedes. Ayer mientras leía sus historias, verdaderamente son admirables, así que primero agradecerles que podamos compartir un tiempo juntas y contarles nuestras experiencias y lo que vivimos, así que me siento muy orgullosa. Gracias por la invitación, Daniela, verdaderamente es un honor de compartir este panel con ustedes. Miren, yo sí les podría decir que creo que el primer desafío que tenemos como mujer es demostrar, el primer desafío y más ridículo es demostrar que nosotras también podemos, ¿no? Tenemos este estigma propio de nuestro género. Yo creo que según esto nosotras nos podemos desempeñar en diversas tareas o en determinadas tareas, porque sentimos que, ya sea porque no estamos capacitadas o porque son tareas que les corresponden a los hombres. Creo que es el primer gran desafío que tenemos como mujeres, es el demostrar que nosotras también podemos. Pero a pesar de eso ser absurdo, porque es un absurdo, no deja de ser una limitante. Yo aquí en mi equipo tengo muchas mujeres y todavía siguen sintiendo esa limitante de ponerle género a algunas tareas, ¿no? Entonces, es algo que yo en forma personal tuve que lidiar con eso, yo tuve que trabajar con eso de manera personal, de manera de yo creérmela, así que creo que es una limitante que todavía necesitamos pasarle de mujer a mujer. Menciono que es absurdo porque las profesiones para mí no tienen género en absoluto, no conozco ninguna profesión de ningún tipo que diga esta es una profesión de hombre o esta es una profesión de mujer. En ningún lugar te ponen como requisito el sexo para estudiar algo, entonces me parece absurdo que sintamos que no estamos capacitadas para hacer diferentes cosas. Creo que somos tan capaces, a mí no me gusta compararme ni con otra mujer ni con otro hombre, pero creo que somos igual de capaces que los hombres. El segundo desafío, que también creo, la segunda barrera con la que tenemos que lidiar son con los estereotipos. O sea, nos estereotipan, son mujer y son mujer y vivimos yo que he hecho mi carrera profesional en un mundo de hombres, voy a mezclar las dos respuestas. Yo que he hecho mi carrera profesional en un mundo de hombres, verdaderamente sí existe este estereotipo de las mujeres piensan diferentes o las mujeres abordan de manera diferentes, pero ahí está la diversidad, ¿no? Ahí es donde empezamos a compartir formas de pensar diferente y creo que hemos demostrado que es más valioso para las compañías que las mujeres sí pensamos diferente y que entonces esta diversidad de pensamiento hace mejor a las compañías, no hay duda de eso. En los espacios laborales yo creo que se suele creer que las mujeres no tenemos determinadas aptitudes o determinadas habilidades para tomar nuestros puestos, entonces se empieza a asumir, bueno, a mí me ha pasado, se los comparto aquí en el foro, se empieza a asumir que llegamos ahí, que estamos en el top, porque tenemos, porque primero la mayoría, porque somos mujeres, o porque tenemos una relación, o porque alguien nos apadrinó, o porque no creen verdaderamente en que nosotros somos capaces de crear nuestra carrera profesional. Yo así lo hice, creé mi carrera profesional. Ustedes saben muy bien que trabajo en el Grupo Salinas hace 23 años, un grupo totalmente de hombres. Y yo creé mi carrera profesional a base de prepararme, exigirme, creérmela, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todavía está en duda que la capacidad de la mujer de hacer carrera es lo que nos impulsa a llegar hasta ahí arriba. Es duro y es difícil, pero las mujeres tenemos que ser muy inteligentes, muy determinadas, tenemos que elegir nuestras batallas, que no confrontar o desgastándonos por estas cosas que dicen de nosotras. Yo no pierdo absolutamente mi tiempo en
en esto de, ¿no? de decir, sí, yo soy mujer y me lo gané, o sea, no pierdo mi tiempo, las batallas esas no las ando lidiando. Yo pretendo usar mi tiempo para prepararme y para crecer y para ponerme en el mundo de hombres preparada de la misma manera que cualquier otra persona. Yo siempre le recomiendo a las mujeres que trabajan aquí conmigo que usen su tiempo en convertirse en ser mejores, no dejar ninguna duda que aquí estamos nosotras para hacer nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. Y estoy segura que por eso estamos transformando las organizaciones, que nosotras nos vemos, yo sí siento que todavía nos vemos obligadas a trabajar el doble, que todavía tenemos que demostrar el doble, y que pues eso no lo vamos a cambiar, no, o sea, nuestros discursos tienen que ayudar a estas mujeres talentosas que me rodean aquí en este foro. Necesitamos cambiar, pero todavía no estamos en ese momento, ¿no? Sí siento que las mujeres todavía tenemos que trabajar el doble. Mi experiencia laboral, la verdad, no me puedo quejar, ha sido bonita, me he esforzado mucho, he demostrado que puedo y sigo demostrando que puedo, sigo viviendo en un mundo de hombres. En el Grupo Salinas somos 100 ejecutivos de 160,000 personas y ya vemos solo 3 mujeres, entonces todavía hay mucho por hacer, ¿no? Sí, las caras las veo y así es, y vivo en un mundo de hombres, pero no lucho contra eso, no me pongo a luchar contra eso, más bien estoy jalando a las demás, las que vienen debajo de nosotros, y creo que ese es mi trabajo, jalar a las demás, ¿no? Gracias, Ceci. Me identifico mucho con lo que dices. Yo tengo una organización dedicada a implementar programas de reinserción social, entonces yo trabajo todo el tiempo con secretarios de seguridad, con autoridades del sistema penitenciario. Es sin duda alguna un mundo de hombres, entonces puedo ponerme en tu lugar y entiendo lo que dices. Y me encanta, rescato 2 cosas que me gustaron mucho que dices. Uno es nosotras mismas empezarnos a creernos que podemos, el famosísimo síndrome de la impostora. Yo la primera vez que escuché este término, dije, todo me hizo sentido, ¿no? Dije, 100% yo soy el síndrome de la impostora, y cada vez que hablo con más mujeres resulta que todas lo padecemos, ¿no? Entonces creo que el empezar a identificar que se trata quizás de una construcción social de creencias que nosotros mismos nos imponemos, que nada se basa en la ciencia de que tales trabajos son mejores para hombres o para mujeres, como ya bien dices. Y 2, el reconocer que sí, si bien hemos avanzado, todavía vivimos en una sociedad donde las mujeres trabajamos el doble, ¿no? Lo que ya ha definido la Corte como la doble jornada, la pagada y la no pagada, ¿no? La que hacemos en casa. Entonces, creo que es muy importante tomar esto en cuenta, también empatizar con que muchas de nosotras lo vivimos e impulsar acciones para pues, emparejar el piso y que no dependa al 100% pues, la carga de los cuidados o de la administración del hogar en las mujeres. Y con esto me paso a otra ronda de preguntas, un poco en el hilo como ya íbamos. Entonces tenemos que igualdad formal ya existe en las leyes, en la Constitución, todo dice igualdad entre hombres y mujeres, pero sabemos que no necesariamente es así. Seguimos viviendo en un México que discrimina a las mujeres, en un México sumamente violento contra las mujeres, y me refiero a diversos tipos de violencias, obviamente la física que vemos todos los días en el país, pero también la psicológica, la económica dentro de las empresas. Entonces, me gustaría, voy ahora a cambiar el orden, Ceci, si nos puedes contar un poco tú de cuáles son estas barreras invisibles que existen en las estructuras corporativas, en las empresas, lo que llamamos techos de cristal, y si tú tienes algún ejemplo que te haya pasado a ti. Sí, por supuesto. Tengo 1000 ejemplos, voy a elegir algunos. Por supuesto que yo aquí internamente y con otras compañeras, con mis compañeras que tengo, incluso una de mis compañeras es la hija del mismo dueño de la empresa. Ustedes saben que aquí trabaja con nosotros Ninfa y que comparte el liderazgo de una de las empresas del Grupo Salinas. Mira, primero tuvimos nuestro primer techo de cristal fue que nos pagaban menos, ¿no? Y entonces esa fue la primera cosa que
nos pusimos a trabajar y demostrar y por fin logramos romper ese techo de cristal de nos tienen que pagar igual. Si estamos en las mismas condiciones, nos tienen que pagar igual. También luchamos con lo que decías, ¿no? Somos mamás, yo tengo 3 hijos y la vida nuestra no acaba aquí, continúa y la vida de la casa también extiende la oficina. Aquí yo soy de esas personas que trabajo full life, no trabajo full time, trabajo full life, es muy diferente. Ese concepto lo he adoptado en mi vida porque en mi casa saben que me pueden, o sea, que lo importante para mí son las 2 cosas, son mis 2 funciones, y en la oficina saben que cuando estoy en casa también estoy conectada a la oficina. Entonces mi trabajo es como un círculo de valor que todo el tiempo sabemos que estoy dedicada a las 2 cosas, ¿no? Pero también las mujeres nos tenemos que salir, ¿no? O sea, y hay veces que nos tenemos que salir porque somos nosotras el pilar de la casa y entonces otro castillo de cristal es que no nos gusta que nos digan tienes que estar de tal hora a tal hora, entonces tienes que luchar por eso y saber que la eficiencia no tiene que ver con estar sentado, perdón mi expresión, con la hora nalga aquí en la silla, sino saber que tu capacidad como mujer es que puedes estar en cualquier lado y así seguir construyendo tu compañía a pesar de que te hayas tenido que salir porque tus niños, los 3 niños tienen fiebre, ¿no? Entonces, son castillos que se van construyendo y que los tienes que ir rompiendo. A mí, si me preguntan yo no sé quién, mucho se nos dice que debemos dar oportunidades a las mujeres y limitar la participación de los hombres para cederle espacio a más mujeres. Yo en esto le han llamado la discriminación positiva, no sé si han escuchado ese término que está muy de moda, pero en mi experiencia yo jamás he tenido que recurrir a un argumento de esa naturaleza, verdaderamente eso sí se los confieso, para asignar una posición a una mujer. Todo aquí en mi compañía, en Nupax, en la empresa que yo lidero, es porque la persona está capacitada y tiene el méritos suficientes, o sea, predominamos la meritocracia antes que la discriminación esta de si es mujer o o no es mujer, es hombre o mujer. Bueno, en general en UPAX y en el Grupo Salinas está pasando ya intravenoso, que creemos que es más importante la experiencia y la capacitación que el sexo, ¿no? O sea, mis más grandes impulsores aquí han sido hombres, yo no puedo negar que los impulsores de mi vida han sido hombres, pero nos estamos enfocando más en qué tan preparada estás para asumir su puesto. Mucho se dice que hay una deuda histórica con nosotras, hacia nosotras, y que para compensarlo entonces las leyes están diciendo, por ejemplo el Senado o la Cámara de Diputados dicen, no, pues 50 y 50. Yo no coincido en absolutamente nada con eso. Jamás una total decisión de esa manera será parte de mi compañía. Yo creo que los espacios los debemos ocupar simplemente porque somos capaces y somos mujeres, no porque tiene que ser una cosa de género, ¿no? Porque creo que así, haciendo esas leyes tan tajantes, estamos abriendo más la brecha entre el hombre y la mujer. O sea, abrimos más la brecha a pensar que no nos lo ganamos por meritocracia, sino que lo ganamos porque hay una cuota de género. Así que no coincido en absoluto con esa decisión. No estoy de acuerdo. Entonces, esa es mi postura en mi compañía y esa es mi postura cuando estamos al frente de foros en el Grupo Salinas de lo que se gana con meritocracia, con preparación, y no pienses en con qué persona eres, sino más bien piensa qué tan preparada estás. Así luchamos todos los días aquí dentro del Grupo Salinas. Gracias, Cecilia. Yo ahí, la verdad, respetuosamente difiero contigo en algunas cosas. Yo creo que las acciones afirmativas y las cuotas de género sí ayudan a emparejar un poco el piso, pero como yo solo estoy moderando el panel, voy a dejar que Mildred, si puedes continuar en ese sentido y ya puedas contar también un poco de tu experiencia con los techos de cristal. Sí, bueno, yo a diferencia de Ceci,
Yo creo que entré en una compañía hace ya 20 años, ¿no? 20 años llevo trabajando en la misma compañía, que es Unilever de México. Y cuando yo entré, sí era, digamos, dominada por hombres, ¿no? Entonces, no sé, la estadística, pero sería un 70% hombres, 30% de mujeres, las mujeres mucho más en áreas como recursos humanos o marketing, pero en mi área en específico, en finanzas, muy pocas mujeres, tal vez en el primer nivel de entrada, pero no de gerentes, menos directoras y hacia arriba. Y hoy puedo decirles que el Unilever que es hoy es mucho más inclusivo. Entonces, hablando de números, es 50-50 mujeres, 50-50 en el consejo, que también estamos hoy. Hoy, por primera vez, tenemos una mexicana y directora general que también es mujer. Ella lleva ya un año en la posición. También en mi rol, que soy la responsable de finanzas, es la primera vez que lo ocupa una mexicana y también una mujer. Entonces, creo justo que estamos en esa generación de estar rompiendo parte del techo, ¿no? Entonces, a lo mejor se tardó 20 años en poderse sembrar esto, pero hoy sí hubo una apuesta detrás del talento mexicano en específico, y ahí digo el talento, porque no era específico hombre o mujer, sino era detrás del talento local y que creo que ahora es donde le estamos cosechando. Eso por un lado. Entonces, si me hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera dicho, estoy 100% en contra de las cuotas. Entonces, creo que sí estoy en contra de las cuotas, pero a la vez también creo que si no lo mides, no se puede mejorar. Y que si no pones estos resultados de poder estar midiendo y entendiendo por qué, es muy difícil con los sesgos inconscientes que existen y las barreras internas y culturales poder ir mejorando. Entonces, hoy, aunque yo así de corazón es algo que no me gusta, porque no me gusta cuando se usa mal, cuando entonces nada más ponen al primero que pasa eres mujer y lo pones en la posición, porque yo creo que siempre tiene que ir primero el talento. Entonces, asumiendo que siempre está primero el talento y que eso es un no negociable, que no hay que explicarlo porque es un tema de un valor, ahí estaría de acuerdo en las cuotas. Entonces, ¿por qué creo que es importante? Porque sí hay que encontrar acciones que permitan eliminar las barreras estructurales. Por ejemplo, algunas cosas que nosotros hicimos fue quitar universidad y género y nombre de los currículums. Entonces veíamos que había mucho sesgo inconsciente, ¿no? Entonces ni siquiera es alguna cosa que la gente lo quisiera hacer por ser mala persona o por querer discriminar, sino que todos estamos llenos de sesgos inconscientes. Entonces, al ir quitando esa data que te ensucia, te podías enfocar mucho mejor en el currículum. También de pedirles a las agencias reclutadoras que nos trajeran por lo menos la mitad de los currículums de mujeres. Muchas veces decían, bueno, les traían hombres porque creían que en áreas como en cadena de suministro queríamos contratar hombres porque solo había hombres y porque era más fácil encontrarlos. Entonces, creo que sí hay que poner acciones así para poder eliminar estas barreras estructurales. Creo que después, al empezar a medir, por ejemplo, descubrimos que perdíamos el 50% de las mujeres que por fin en finanzas llegaban a las gerencias en el primer hijo y al 100% en el segundo. Entonces, que claramente algo teníamos que hacer distinto, porque no era posible que eran mujeres en las que se habían invertido, que eran muy buenas en lo que hacían y que decidían irse, no porque ya no quisieran ellas trabajar, sino porque no podían encontrarse con la flexibilidad que necesitaban. Y así fuimos como que resolviendo paso a paso. En ese punto se hizo un programa de maternidad extendida para que no fuera solamente la parte legal, también fuera unos meses adicionales que cada una podía ir eligiendo. Se hicieron convenios con guarderías que estaban muy cerca de la oficina, se puso una sala de lactancia y también se empezó a hacer este piloto, y les estoy hablando hace más de 10 años, no sé, habrá sido cuando yo tuve mi primer hijo, que tiene 13 años, temas de flexibilidad, de poder hacer trabajo desde casa. Entonces, creo que esas son las grandes cosas que permitieron emparejar el piso, ¿no? Y aquí es donde empezamos a hablar entre de igualdad, equidad, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay que medir para poder entender qué barreras están. La empresa le toca emparejar el piso para esas barreras estructurales. En cuanto a cultura, que son los estereotipos, los prejuicios, cuando tú decides no ofrecerle una expatriación a una mujer porque está casada y te lo va a rechazar,
no, la tienes que ofrecer y esa es decisión de ella con su pareja. Entonces, cambios así, que suenan lógicos y pequeños, fueron los que pudieron hacer esa diferencia de pasar de una empresa en la que estaba mucho más dominada por hombres y extranjeros a una empresa en la que hay extranjeros, porque es importante, el tema somos una empresa multicultural, pero también hay lugar para talento mexicano y no lo perdemos, porque el tema es que no había porque lo perdíamos si se iban a otras empresas. Entonces creo que son esos dos temas y después nos toca a nosotras como mujeres sí lidiar con las barreras internas, ya lo decías, el tema de síndrome de impostor, el tema de la culpa cuando somos mamás, el tema de la sociedad y los roles. Muchísima de la causa del burnout en mujeres es este rol del cuidado en casa, que mientras no exista la igualdad en la casa, es muy difícil encontrar la igualdad en la oficina por el tema que mencionabas igual de la doble jornada. Entonces creo que identificándolos nos toca pues lidiar con nosotras y nuestros roles internos. Nos toca con nuestros equipos tener esta conversación honesta para entender cómo les podemos ayudar para que sigan creyendo si es el mejor talento y nos toca también como voces dentro de la empresa poder pedir la data y hacer el análisis y poder plantear las soluciones para que nosotros podamos tener el mejor talento no solamente de corto, sino de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, esa sería mi opinión. Muchas gracias, Mildred. Concuerdo contigo y felicidades por todas las acciones que han llevado a cabo en Unilever para mantener o para minimizar cerrar esta brecha de género. Y en esta misma línea, Dorothy, quería preguntarte a ti, además de las acciones que ya mencionó Mildred, ¿cómo más pueden las empresas construir estas dinámicas de trabajo y esos equipos realmente equitativos? Muchas gracias. Y pues literal, el fin pasado lo estaba platicando con una amiga y me estaba comentando pues de que en su empresa el comité ejecutivo solo lleva hombres y pues son 6 hombres y listo. Y entonces sobre el tema de cuál estábamos platicando y yo le decía, no, pero hay que hacer, era no tanto un tema de empoderar a las mujeres, pero había algo de género entre mujer y hombre. Y entonces empieza a comentarme de este tema extra y le digo, pero ¿quién está en tu C-level? O sea, ¿hay puros hombres o qué? Me dice, sí, claro, hay puros hombres. Y yo le dije, ay, qué horror. Eso es el problema de tu empresa, un C-level de puros hombres. Pues obvio que no te van a hacer caso, no te van a escuchar. Y entonces, contestando como un poco tu pregunta y literal, fue una de las soluciones que di a una amiga 2 días, 3 días. Yo creo que, pues, o sea, hay que liderar con el ejemplo y si queremos en algún momento tener una igualdad en una empresa, que no existen techos de cristales, que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades, tiene que empezar al inicio de la pirámide, es decir, que tiene que ser un C-level mixto. Y a mí me da mucho gusto cuando escucho a Mildred decir que en Unilever es así y realmente hay como un 50-50. Yo creo que si todas las empresas realmente deben de ir por este camino, de empezar y estar en lo personal convencido de esto, y después ir cascadeando esto a la empresa y implementar las políticas adecuadas y sin meterle reglas, porque pues transformar la sociedad no solo te puedes quedar sentado y rezar que pues todos lo hagan, no va a pasar. Entonces sí hay de una cierta forma que obligar, pero no tiene que ser una obligación dura, violenta. O sea, si alguien no está de acuerdo con este tema, de obligarle, creo que al final no es algo que sirva realmente o que pueda ayudar a establecer una mejor igualdad en una empresa o en la sociedad. Entonces, creo que sí debe de haber algunas acciones, pero también que no no pueden ser violentas, forzadas, y tiene que ser como de poco a poco. Y el momento en cual al final la sociedad o la empresa está lista para estos cambios. Retomando, no sé, la sala de lactanza que estaba como comentando Mildred. Sí, en el 2023 yo creo que la sociedad está lista para esto, pero haber puesto esta regla hay 10 o 15 años hubiera sido muy difícil porque es como de convencer a esta. Entonces yo creo que el primer paso es
hablar del cambio, tomar un poco la temperatura, ver cómo se siente la gente y encontrar una forma en este momento que sea adecuada y después ir avanzando y profundizando poco a poco. Y eso para mí son como los cambios sostenibles y durables en una empresa. Y aquí lo que estamos buscando es algo que sea durable, que realmente sirva y no solo de, pues se hizo esto en tal empresa y si nadie lo puede replicar o si es algo que no va a durar en el tiempo, no sirve. Aquí tienen que ser realmente como de cambios sostenibles en el tiempo y para eso yo creo que sí, hay que ir definitivamente como de poco a poco. Y después de, o sea, ¿cómo podemos sí al final hacer estas acciones para que avanzan? Yo creo que hay obviamente un tema de, no sé, cada quien de nosotras en este panel, de pues por la posición que tenemos, puede ser muy sencillo para nosotras implementar como de cosas en la empresa que van a ser políticas, pero yo creo que también hay que poder darles oportunidades a todas las otras mujeres siendo como intentando ser como de realmente inspirar estos modelos y estas mujeres con estos modelos diciendo de sí se puede y darles como de confianza, de proponer de alguna forma, de no sé, de un modelo de mentorado o de decir de, pues si nos ayuda, si realmente siempre está abierta mi oficina y puedes venir, y aunque no estés de mi equipo y que no trabajemos juntas y no sé, y eres becaria y yo soy chief, no importa. O sea, de aquí estoy como mentora y si necesitas cualquier duda, pregunta. Entonces, creo que si dejar como de esta puerta siempre abierta, de proponer ayuda y no solo proponer, sino cuando alguien viene, darla que es todavía lo más importante y lo más difícil. Y sí, como de inspirar, de explicar que es posible, que se puede hacer, que no pierdan confianza, que no se desesperan. Algo que estaban como de comentando antes es que en muchas empresas al inicio o sea, digo al inicio cuando la gente empieza a trabajar o saliendo de la carrera, de la universidad, de la escuela, en la mayoría de las empresas hay como de un 50-50. Y después, pasando los grados, pasando los años pues a los 28 años solo hay el 80% de mujer y a los 30 solo hay el. Y entonces yo creo que al inicio todo está funcionando bien y después, por falta de flexibilidad, hay muchas que no tienen de otra que dejar de trabajar porque no pueden tener la vida que quieren. Y entonces como de tener que elegir, al final es un poco el problema y es muy importante siempre como dar esta flexibilidad y en los roles que tenemos nosotros tenemos que ser irreprochables y ser las primeras en dar esto. Entonces, pues eso para mí serían como decir las cosas o las acciones, un poco de, pues sí, inspirar a los jóvenes, siempre darles confianza y explicar que se puede y en momentos de dudas, pues ser presente como mentora y de nuevo liderar con el ejemplo. Y nosotros también como de fomentar y liderar esta transformación y ser realmente las que la empujan. Muchas gracias, Dorothy. Pues vamos ya hacia la última ronda ya para cerrar. Creo que hemos tocado temas muy complejos y que nos tomaría mucho tiempo profundizar. No hablamos de la doble jornada, hablamos de techos de cristal, de igualdad, de equidad, de brecha salarial, de políticas que deben implementar las empresas. Entonces, me gustaría cerrar con dos preguntas para cada quien. La primera, ¿cuál es la acción que ustedes como mujeres o la política que ustedes como mujeres en su carrera profesional más hayan apreciado y más que les ha impulsado a donde están hoy? La segunda es constantemente creo que mujeres, ¿no? O que las
competimos entre nosotras. Quisiera saber su experiencia con esta creencia y si tienen alguna historia personal de la diferencia entre tener un jefe o una jefa. Mildred, ¿quieres empezar? Sí, no te escuché muy bien la segunda, pero en la primera es qué política me hizo más la diferencia, ¿cierto? Yo nunca pensé que después de tener hijos iba a volver a trabajar. Entonces, cuando estaba en la universidad y cuando era chica y eso, pensé que el día que fuera mamá, pues me iba y me dedicaba a ellos. Así vivía en mi mundo creado, pues sí, porque es lo que yo siempre vi, es lo que veía en la oficina, es lo que vi en mi casa, es lo que veía en mis amigas. Y eso me llevaría a la importancia de las role models, pero no me quiero desviar de tu pregunta de la política. Entonces, yo venía, después de tener a Mateo, que fue mi primer hijo, con muchísima culpa de regresar y de querer trabajar igual, porque yo me había dedicado 100% a mi trabajo y ahora sentía pues que está este pequeño humanito que lo estás cargando y que depende absolutamente de ti para comer, para dormir, para todo. Entonces, sin duda, la que me hizo más diferencia fue el poder estar 7 meses con él, hasta que ya fue mucho más una personita que podía yo dejar en una guardería que además había sido revisada por la gente de seguridad de Unilever, las condiciones, evacuación, tenía una o sea, muchas cosas que me daban mucha seguridad y estaba muy cerca. Entonces, creo que la que me hizo la diferencia en regresar fue esa, la de la maternidad. Lo de 45 días que existía en ese momento es una crueldad. Entonces, y que muchas mujeres, por temas también económicos o estar solas, lo tengan que hacer, era algo que era una deuda con la sociedad, que ya cambió, pero me parece que todavía no es suficiente, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera. Y después, y que esa es un beneficio para mí, pero incluso para los hombres y para todos, porque no es de que eres una persona fuera del trabajo y otra persona adentro, es todo el tema de flexibilidad, de trabajo por objetivos, de no tener que estar ahí, como decía Ceci, en esta sentada en la silla hasta que el jefe se vaya y tú salir después, de tener objetivos claros, de poder hablar las cosas, que haya una cultura de, oye, te debo tal papel, pero fíjate que tengo el festival de mi hijo o una emergencia o se enfermó, me quedo en mi casa. Esas dos partes de seguridad psicológica y para decir las cosas y de flexibilidad y criterio es la otra básica. Esa me parece que no es política, me parece que es liderazgo, que tal vez las mujeres al haberlo vivido más es algo que traemos más a la mesa y que a mí he tenido el caso de mujeres, pero también de hombres que han tenido que hacerse cargo de papás y cuidar a su mamá o a su papá y que también está abierta la puerta y se han beneficiado todos y las familias en general. Entonces, para mí creo que fue esa la que hizo más diferencia. No caché tanto la segunda. Si quieres, la vuelvo a decir. Que existe esta creencia de que las mujeres somos más duras con otras mujeres o que las mujeres competimos entre nosotras y nos metemos el pie. Quería conocer un poco más tu experiencia en ese sentido y si tú has notado alguna diferencia entre tener un jefe o una jefa o no. De mujeres, yo estoy 100% en contra, por lo menos en mi experiencia, no lo he visto así. Todo lo contrario, no había tantas mujeres que a mí me pudieran recibir y después en el liderazgo, no, sino que fui de las primeras, pero sí recuerdo las primeras gerentes que fueron mamás y cómo contaban su experiencia, cómo te decían la verdad y cómo siempre te ayudaban. La experiencia que yo he tenido y con las mujeres que fui creciendo dentro de la empresa, una de las cuales ahora es mi jefa, todo lo contrario. Yo creo que mucho más estas ganas de ayudar, de entenderte, de apoyarte, etcétera. Entonces, y te lo digo con las casadas, las solteras, las que tienen hijos, las que no tienen hijos, con todas en general. Bien, ve cómo apenas va cambiando el mundo porque esta es la primera vez, llevo 1 año teniendo jefa mujer. Hasta ahí en 20 y tantos años, 23, 24, yo no sé cuántos años llevo, siempre he tenido jefes hombre. Y creo que, así que veas alguna diferencia, no, me parece que el foco en los resultados es el mismo más. El entrar al detalle tal vez es un poco más, ¿no? El entender, entrar al detalle, querer preguntar, pero puede ser un tema de personalidad más que género. Y en lo que sí creo que es una diferencia es en poder tener esta confianza de plantarle las cosas. O sea, este ejemplo de decirle, oye,
no, te voy a decir, no inventar un rollo, no dar una explicación, sino decirle, genuinamente estoy teniendo este tema, ya sé que tengo tal pendiente, te lo envío después y poderle decir porque voy a llevar a Mateo al doctor o a Lucía al entrenamiento o al partido, lo que sea, mucho más abierto y mucho más de entenderlo y a la vuelta de decirme, oye, puedes ir tú a esta reunión porque yo tengo esta otra cosa, sin tener que dar otra explicación. Entonces, al contrario, mi experiencia ha sido muy positiva y de mucha más apertura y honestidad. Perfecto, muchas gracias, Mildred. Ceci, ¿quieres igual responder las preguntas? Sí, ¿Cerrar con algo? sí, la primera, y coincido completamente con Mildred, o sea, yo me volví mamá muy entrada en edad. Mi primer hijo fue a los 45 años. Entonces, verdaderamente yo también tuve estas dudas de voy a dejar de trabajar, y les confieso que yo no sería la misma mamá que soy hoy si no trabajara. O sea, me hace bien o sea, también como Mildred dediqué hasta mis 45 años, desde los 19 años, mi vida entera estuvo dedicada al entorno laboral. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo le voy a hacer? O sea, está en duda esto de que quiero ser mamá, porque me gusta verdaderamente lo que hago. Y sí, me acordé tarde de ser mamá a los 45 años. Les confieso que la pasé muy mal por aguantar tanto tiempo. Tuve ahí algunos problemitas de salud, porque pues era obvio, a 45 años tuve mi primer hijo, pero también les confieso que me volví más sensible con la situación. Cuando empiezas a ver las cosas que te suceden, que el tiempo crees que no te alcanza, estas culpabilidades de las que hablaba Mildred, por supuesto que me pasaron. Ya lo superé, es un reto que me planteé superar, ya no siento culpas, verdaderamente sé que mis hijos están bien y que yo estoy bien y que estoy bien para hacer las dos funciones. Es bien importante reconocer estar bien y no sentir todo el tiempo esta culpa. Y entonces me di a la tarea de, como me sentí más sensible con la situación, pues ahora sí entendí a las demás mamás que trabajaban aquí. Entonces, como Mildred, me salí a poner lactarios, está lleno de lactarios aquí en la oficina. Somos más flexibles en términos de los horarios con las mujeres, por ejemplo, también los hombres, pero las mujeres están muy agradecidas de que nosotros les pedimos cierta cantidad de objetivos y cierta cantidad medio de horas que vengan a trabajar, pero somos muy flexibles. Tú puedes elegir tu horario de entrada y eso entonces súmale tu horario de salida. Somos muy flexibles con eso. Lo hicimos para los dos, para las mujeres y para los hombres, pero son las mujeres las que utilizan más estos términos de flexibilidad de horarios. Sabemos en vacaciones, por ejemplo, que las mujeres a veces no tenemos donde dejar a nuestros hijos, así que abrimos la oficina para que puedan traer a sus hijos con ellas. Entonces, en vacaciones hay un griterío aquí de niños siempre junto a nosotros. Digamos que como la líder de la organización me volví más sensible, porque pues obvio las empiezas a entender diferente, ¿no? Después de tener tu vida enfocada 100%, pues ahora más o menos te vas administrando el tiempo. Me imagino que ustedes pensarán como yo que el día tiene 25,000 horas y verdaderamente las hacemos chicle las horas. Así que me volví más sensible con la situación y toda la organización la preparamos para adaptar a esa situación que verdaderamente, como decía Mildred, decías, pero ¿por qué no quiere aceptar ser gerente si tiene todas las chances, está preparada, tiene todo el talento, se lo merece, es meritocracia? Y te decía, no, porque no voy a poder. Saben que a mí me gustan mucho aquí las mujeres que tienen hijos para que les ayude a hacer su agenda. De verdad, soy bien buena y me he vuelto como una consultora en hacerles su agenda, las ayudo muchísimo en hacer su agenda. Es de las cosas que más se les complica organizar su agenda, así que las mujeres aquí que me tocan la puerta de mi oficina en general me llaman y me vienen a platicar, ármame mi agenda porque no sé cómo hacerle, así que he sido muy bondadosa en dedicarles tiempo, en ayudarles a organizarse en las tareas de la casa y en las tareas de la oficina. Nunca tuve jefa mujer, la verdad. No me ha tocado, por supuesto que me encantaría. Espero que Ninfa tome el control del Grupo Salinas en cualquier momento y me encantaría trabajar para ella. Además de
de ser mi compañera, es mi amiga y con todo el gusto del mundo yo trabajaría con ella, tiene un mérito increíble, así que ojalá me toque el gusto de trabajar con mujeres. Y yo creo que estos espacios, la verdad, son muy valiosos, son ejercicios muy valiosos para contrastar visiones, ¿no? Ahorita que mientras hablaban anoté muchas cosas de las que hacen ustedes con el fin de que me las compartan y que las podamos aplicar en la empresa. Estos entornos donde podemos compartir nuestras vivencias, yo creo que son ejercicios que nos ayudan muchísimo. Yo siempre trato de que me invitan a foros de mujeres, quiero ir porque quiero jalar a que nuestras historias jalen a alguien más, ¿no? O sea, yo también escucho a mujeres exitosas y me jalan, ¿no? Yo quiero ser como ella, yo sí quiero tener el mismo mundo que tiene ella. Así que les agradezco mucho que ustedes hagan estos foros. Tenemos que ser testimonios vivientes de lo que nos pasa, contar nuestras experiencias para que otras se motiven. Y por supuesto que yo lucho todos los días para que el puesto de Mildred, el de Dorothy, el de Daniela, el mío, el de más mujeres, sea tomado como algo normal. O sea, a mí me molesta mucho cuando festejamos, ¡ay! La directora general de Unilever es mujer. No hay nada que festejar. O sea, no. ¿Por qué lo tomamos del lado anormal? Si es normal que la directora general de Unilever sea mujer. Yo creo que necesitamos luchar, tenemos que poner en alto que no debemos hacer fiestas por estas cosas, debemos hacer fiestas porque somos iguales, porque hay talento, pero sí me enoja mucho, de verdad, no saben cómo me enoja cuando festejan que la directora general de Unilever es mujer. Creo que el puesto directivo en mujeres debe ser considerado algo normal. Y yo estoy luchando todo el tiempo para que eso suceda. Y en mi organización, prepararlas para que ocupen puestos directivos, muchas, y que ayudarlas a que lo hagan pronto y preparadas para enfrentar todos los retos que tenemos todavía como mujeres. Muchas gracias, Ceci, coincido plenamente contigo, tiene que ser algo normal y creo que el día en que lo veamos como algo normal y no algo que poner en la primera plana de nuestro informe anual, es el día que habremos logrado pues, realmente la igualdad sustantiva en ese sentido. Dorothy, para cerrar, ¿quieres compartirnos sus últimas reflexiones? Y, o sea, de las preguntas que hacías para terminar, hiciste como de una pregunta de ¿qué es lo que han hecho como acciones que nos ha ayudado muchísimo como mujer extra en nuestra carrera? Y, o sea, al final no es que tengo una acción en específico, porque la otra pregunta es, pues tuvieron como de una jefa mujer. Y al final, pues yo voy a contestar con las dos preguntas al mismo tiempo. Yo sí tuve una jefa mujer solo una vez y además muy poco tiempo, fueron como de 6 meses. Pero hoy es como se volvió una de mis mejores amigas, de hecho, y es alguien que pues veo muchísimo y aunque fue muy poco tiempo, yo noté muchísimo la diferencia al tener como de una mujer como jefa que también pues sabía que estoy muy involucrada y me siento muy orgullosa de apoyar estos temas feministas, etc. Y entonces como tener a una mujer como jefa a mí me ha ayudado muchísimo porque hizo normal algunas cosas que siempre estuve como de luchando para implementar en la empresa o lo estaba haciendo, pero estaba totalmente, o sea, nadie lo veía en la empresa, menos las 2 o 3 mujeres y mis otros como de o pares o jefes en este momento, y ni lo sabían, ni lo veían, etc. Y haber tenido una mujer como jefa, a mí me ha ayudado y me confirmó muchísimo que estamos haciendo lo correcto, trabajando en estas cosas todos los días, siendo como de a veces manager que le dedican más tiempo a algunas mujeres que vemos como de, no, pues ella sí la voy a empoderar un poquito y le voy a hacer un coaching para que pues se dé cuenta de su talento y ya no tenga dudas de ella y confía mucho más en ella. Y entonces pues
haber tenido a esta mujer como jefa sí me ha ayudado muchísimo, porque sí, estuve como de tal vez dudando un poco y gracias a ella se me lo quitó y pudo como de ayudarme realmente con argumentos que sí yo necesitaba escuchar en este momento, que son como de, pero tú eres una mujer muy buena y nadie lo hace tan bien como tú en tu trabajo. Y eran como de argumentos de una mujer a otra mujer y no argumentos de cualquier otro jefe. Y aquí no es tanto un tema como de si las mujeres en la oficina, sino de es normal que cada quien tenga como de argumentos de cuál sea más sensible, más abierto. Y esta persona sí me pudo como de ayudar muchísimo por ser una mujer tocando los buenos argumentos que en mi caso personal soy muy sensible a esos. Entonces, creo que pues es importante que en algún momento todos trabajamos con una mujer jefa, porque eso sí inspira muchísimo y te da ganas de hacer lo mismo y transmitirlo. Entonces, pues yo sí les deseo a todas realmente tener la oportunidad una vez de tener una mujer jefa. Muchísimas gracias, Dorothy. Muchas gracias a las tres. Creo que nos podríamos quedar platicando horas sobre estos temas. Gracias por participar, por compartirnos sus historias, algunas de ellas muy personales. Entonces, agradezco esa confianza y muchas gracias a Neuron Business Talks por invitarnos a este panel y con eso cerramos.